Hola, soy Esperanza Sánchez del área de Geografía Física y en esta píldora formativa geográfica os hablaré sobre las proyecciones cartográficas. Es un tema amplio y complejo, pero intentaré daros las ideas básicas para que podamos utilizarlas correctamente en la práctica. Esta píldora está pensada para complementar la del profesor Ojeda sobre los sistemas de referencia de coordenadas. Trataremos en primer lugar el concepto de proyección, veremos distintas clasificaciones, veremos algunas proyecciones del mundo entero y finalmente daremos algunas pistas para elegir correctamente la proyección para un determinado uso. La Tierra es aproximadamente esférica y la forma más adecuada para representarla sin ningún tipo de distorsión es a través de un globo terrestre. Un globo es un modelo a escala de la Tierra. Sin embargo, en la práctica los globos terrestres no son muy útiles porque necesariamente están hechos a muy pequeña escala, son incómodos de transportar y de utilizar, no se puede observar toda la Tierra de una vez, sino solamente un hemisferio y además para realizar mediciones y cálculos sobre su superficie necesitamos manejar geometría esférica con la que no estamos muy familiarizados. Todos estos inconvenientes desaparecen cuando representamos la Tierra en un plano haciendo un mapa. Pero para construir un mapa es necesario, además del cambio de escala, hacer otra operación que consiste en transportar la posición de todos los puntos de la superficie terrestre a una superficie plana. Eso es una proyección cartográfica. Antes de continuar, os recuerdo que la forma de la Tierra, que se llama geoide, se corresponde con un cuerpo geométrico irregular que no se puede describir matemáticamente y por eso a la hora de hacer mapas el geoide se sustituye por el cuerpo geométrico regular que más se le parece, que es el elipsoide de referencia. Siempre que hablemos de representar la Tierra en mapas, estamos hablando de transportar la posición de los puntos sobre el elipsoide a la posición que le corresponde en un plano. Estos conceptos están muy bien explicados en la píldora del profesor Ojeda que mencioné anteriormente. Bueno, pues quizá os estéis preguntando por qué se llama proyección. Se llama proyección porque se trata de representar una figura geométrica, el elipsoide, sobre otra figura geométrica, que puede ser un plano o un cilindro o un cono, y eso en geometría, representar una figura sobre otra, se llama proyección. Podemos imaginar el proceso pensando en un globo terrestre transparente que tuviera una bombilla en el centro. Cuando se enciende la bombilla se proyectan las sombras de los objetos que están representados en la superficie del globo en las superficies que hay alrededor. Si disponemos un plano tangente a la esfera, que toque a la esfera terrestre, al globo terrestre en un punto, se proyectarán las sombras sobre ese plano y si las dibujamos lo que tenemos es un mapa. Lo mismo ocurrirá si envolvemos la Tierra en un cilindro, el globo en un cilindro o en un cono y dibujamos las sombras que se proyectan en su interior. Al desarrollar ese cuerpo geométrico obtendremos un mapa. Sin embargo, aunque nos lo podemos imaginar así, las proyecciones en realidad no se construyen de esa forma, sino que son transformaciones matemáticas y las podemos definir como el sistema de correspondencia entre los puntos del elipsoide de referencia y los del mapa. O podemos decir que son funciones matemáticas que establecen una relación unívoca entre la posición de los puntos del elipsoide y la posición que ocupan sobre un plano. Es decir, que son transformaciones matemáticas. Y para terminar, en esta definición tenemos que dejar claro que un elipsoide no se puede representar en un plano sin que se produzcan errores. Un elipsoide no se puede convertir en un plano. Por eso, al construir un mapa siempre se producen errores que afectan al menos a tres propiedades geométricas, que son la forma de los objetos, la superficie que ocupan y las distancias entre puntos. Por eso, cuando representamos la Tierra en un mapa, debemos aceptar que se producirán errores. No hay ninguna proyección cartográfica que sea capaz de representar la Tierra sin distorsión en estas propiedades. Veremos ahora algunas clasificaciones de las proyecciones, que son necesarias puesto que existen muchísimas proyecciones distintas y nos ayudan a entenderlas. Las proyecciones se clasifican según distintos criterios. Los tres que más se utilizan son según la propiedad que conserva la proyección, según la superficie sobre la que se realiza la proyección y según dónde se sitúe su centro. Vamos a ver cada una de ellas. Os recuerdo que acabamos de decir que cuando un elipsoide se representa en un plano siempre se producen distorsiones que afectan a distintas propiedades geométricas y que no hay ninguna proyección que sea capaz de conservar sin distorsionar todas esas propiedades. Sin embargo, sí es posible conservar sin distorsionar una sola de esas propiedades.
Por eso las proyecciones se pueden clasificar en 4 grandes grupos: conformes, equivalentes, equidistantes y afilácticas. Las proyecciones conformes son aquellas que conservan sin distorsionar las formas de los objetos representados, es decir, la silueta de una isla o de una provincia sobre el mapa será la misma que tendría sobre un globo terrestre que estuviera hecho a la misma escala. Para ello necesitan conservar sin distorsionar los ángulos y por eso estas proyecciones se llaman también proyecciones isogónicas. Como conservan sin distorsionar los ángulos, en todas las proyecciones conformes los paralelos y los meridianos se cortan en ángulo recto. Sin embargo, esto no es cierto al revés. No todas las proyecciones en las que veamos que paralelos y meridianos se cortan en ángulo recto serán proyecciones conformes. Una proyección conforme muy conocida es la proyección de Mercator, a la que nos referiremos después. Las proyecciones equivalentes conservan sin distorsionar las superficies, es decir, la superficie de un continente o de un país, por ejemplo de África, que tenemos ahí representado, será la misma en el mapa que en un globo terrestre que estuviera hecho a la misma escala. También se llaman proyecciones equiáreas. Estas proyecciones equivalentes se utilizan mucho en cartografía temática, donde de manera intuitiva tendemos a comparar las superficies ocupadas por cada una de las categorías de la leyenda. Un ejemplo de proyección equivalente que conoceréis es la proyección de Molbeide, también llamada homolográfica, que es por ejemplo la que utiliza la NASA en su Global Maps del Earth Observatory. Las proyecciones equidistantes conservan sin distorsionar las distancias entre puntos de la superficie terrestre. Un ejemplo de proyección equidistante es la proyección azimutal equidistante, que tiene la peculiaridad de que solo conserva las distancias desde el punto central, que en este ejemplo concreto sería el polo norte. Y bueno, hemos dicho que podemos elegir conservar una de las propiedades geométricas, pero también existen proyecciones que no conservan ninguna de las propiedades geométricas, sino que las distorsionan todas. Lo que intentan es, distorsionándolas todas, minimizar el error lo más posible en todas ellas. Y estas proyecciones se denominan proyecciones afilácticas o también proyecciones de compromiso. Un ejemplo de proyección afiláctica es la proyección de Robinson, que distorsiona formas, superficies, distancias y direcciones, pero representa el mundo de una forma visualmente satisfactoria. De hecho, por eso fue la proyección que ha utilizado la National Geographic Society hasta 1998, año en el que fue sustituida por la proyección de Winkel-Tripel, que también, asimismo es afiláctica. Bueno, otra clasificación de las proyecciones se puede hacer siguiendo el criterio de la superficie sobre la que se realiza la proyección, que evidentemente tendrá que ser o bien un plano o bien un cuerpo geométrico que se pueda desarrollar y convertirse en un plano. Así hablamos de proyecciones azimutales o planas, proyecciones cilíndricas y proyecciones cónicas. Antes de explicar cada uno de estos tipos necesitamos conocer un concepto que nos va a hacer falta, que es el concepto de centro de la proyección. El centro de la proyección es el punto, la línea o las líneas que representan el contacto de la superficie de proyección con el elipsoide. En el centro de la proyección no hay distorsiones de ningún tipo porque las dos superficies están en contacto y los puntos se trasladan de manera perfecta. Las distorsiones aumentan a medida que nos alejamos del centro de la proyección y las líneas que unen puntos de igual distorsión pues son paralelas al centro de la proyección. Cuanto más cerca del centro de la proyección, más exacto, más preciso es el mapa. Cuanto más alejados del centro de la proyección, más errores tendrá en aquellas propiedades que se distorsionen. Empezaremos por las proyecciones azimutales, cenitales o planas. Las proyecciones azimutales son aquellas que se realizan directamente sobre un plano que se dispone tangente al elipsoide o secante a él. Si el plano es tangente, el centro de la proyección es un punto. Si el plano es secante, el centro de la proyección aparecerá representado en el mapa como un círculo. Recordamos que cuanto más cerca estemos del centro de la proyección, menores distorsiones, menores errores tendrá el mapa. Cuanto más lejos, mayores serán los errores. Un ejemplo de proyección azimutal, que es posible que conozcáis, es la proyección universal polar estereográfica, que es la base del sistema de coordenadas planas UPS y que tenemos aquí representada en su orientación, centrada en el polo norte a la izquierda y en el polo sur a la derecha. Las proyecciones cilíndricas se realizan sobre un cilindro que después se desarrolla para dar lugar a un mapa plano.
El cilindro se puede disponer tangente a la esfera terrestre, en cuyo caso el centro de la proyección será un círculo máximo, o bien secante a la esfera terrestre, en cuyo caso los centros de la proyección serán dos círculos menores. Algunos ejemplos de proyecciones cilíndricas conocidas son la proyección de Berman, que es cilíndrica secante, con centro en los paralelos 30 grados norte y sur y que en función de la cualidad que conserva es equivalente. La proyección de Mercator, que es cilíndrica con centro en el ecuador y que es conforme, como hemos dicho antes, o la proyección Plate-Carré, que es también cilíndrica ecuatorial, es decir, con centro en el ecuador, pero que conserva la propiedad de las distancias, es equidistante. Y para terminar, las proyecciones cónicas son aquellas que se realizan sobre un cono que bien es tangente o bien secante a la esfera terrestre. Cuando el cono se dispone tangente a la esfera terrestre, el centro de la proyección es un círculo menor y en nuestro mapa solo habrá una línea en la que no hay distorsión, y cuando el cono se dispone secante al elipsoide, el centro de la proyección serán dos círculos menores y tendremos dos líneas a lo largo de las cuales no se produce distorsión. De entre las proyecciones cónicas, la más conocida es la proyección cónica conforme de Lambert, que tenemos aquí representada con el centro en los paralelos 20 grados y 50 grados norte, y que, como su nombre indica, es conforme. Es una proyección que se utiliza mucho eligiendo dos paralelos que queden centrados en ella para representar zonas de la Tierra con una disposición alargada en sentido oeste-oeste. Por ejemplo, en la proyección que se usa para los mapas base de Estados Unidos o para los mapas de Europa, como este que vemos, que bueno, es la proyección que más se utiliza para este mapa porque tiene esa disposición alargada en sentido este-oeste. Incluso en la proyección que se utiliza para la cartografía de España a escalas medias y pequeñas. Bueno, cada una de estas superficies de proyección, el plano, el cilindro o el cono, se puede mover sobre el elipsoide para situar el centro en la zona que más nos interese según la que queramos representar, de manera que en la zona de interés se minimicen las distorsiones. Por eso, las proyecciones reciben distintos nombres según dónde se sitúe su centro. Hablamos de una proyección polar si el centro de la proyección es uno de los polos, proyección ecuatorial si el centro de la proyección es el ecuador, proyección directa si el centro es uno o dos paralelos, y meridianas o transversas si el centro de la proyección son o bien dos meridianos opuestos o, si fuera un punto del ecuador. Se llaman oblicuas todas las proyecciones cuyo centro no es ninguno de los anteriores. Vamos a practicar un poco. Aquí tenemos 6 proyecciones, las que podemos ponerle nombre en función de la superficie de proyección y la orientación, es decir, dónde se sitúa su centro. La primera, la que aparece con la letra A, como veis, es una proyección que se realiza sobre un plano que es tangente a la Tierra en el polo. Por lo tanto, sería una proyección azimutal polar. La B sería cilíndrica ecuatorial. La C sería cónica directa. La D es azimutal porque se realiza sobre un plano, transversa porque el centro de la proyección es un punto del ecuador. La E es una cilíndrica transversa y la F es una azimutal oblicua. Bueno, veremos ahora algunas proyecciones del mundo entero. Empezaremos por la proyección de Mercator, que es muy conocida y de todas las proyecciones cilíndricas es quizá la más utilizada. Fue ideada por Gerardo Mercator en el año 1569 como un instrumento para la navegación marítima. Visualmente se reconoce fácilmente porque presenta los meridianos como líneas rectas, paralelas entre sí, por lo tanto equidistantes, y los paralelos como líneas rectas, horizontales, paralelas al ecuador, ortogonales a los meridianos y además progresivamente más separadas a medida que nos alejamos del ecuador. Fue diseñada para que las líneas de rumbo fijo se representen como líneas rectas y para conseguir esta propiedad como contrapartida distorsiona muchísimo la superficie al alejarnos del ecuador, que es el centro de la proyección. El abuso de esta proyección, que se ha utilizado muchas veces para fines distintos de la navegación, ha hecho que muchas personas lleguemos a tener ideas erróneas sobre la superficie relativa de distintas partes del mundo. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas piensen que Groenlandia y África son aproximadamente del mismo tamaño porque así es como aparecen en este mapa. Sin embargo, África es 15 veces más grande que Groenlandia. Lo que ocurre es que África está cerca del centro de la proyección y las superficies apenas se distorsionan, mientras que Groenlandia está muy alejado del centro de la proyección, donde las distorsiones son muy elevadas.
Continuando con la proyección de Mercator, diremos que se utiliza en la actualidad para cartas náuticas y aeronáuticas, que es la finalidad para la que se diseñó, y que también es adecuada para representar otro tipo de fenómenos que nos interesan a los geógrafos, todo aquello que tenga que ver con direcciones. Por ejemplo, sirve para representar correctamente las corrientes marinas, vientos, isobaras, isotermas, etc. Otra proyección del mundo entero que nos interesa mencionar es la proyección de Peters o Gall-Peters. Es una proyección cilíndrica directa con centro en los meridianos 45 grados norte y 45 grados sur, elegidos por ser el centro de los dos hemisferios, puesto que esta proyección pretende ser lo más neutral posible. Es equivalente, conserva las superficies y fue diseñada para dar una visión del mundo más realista que la proyección de Mercator, que se considera demasiado eurocéntrica. Y por eso fue utilizada durante mucho tiempo en las publicaciones de la UNESCO. Sin embargo, como veis, distorsiona bastante las formas y por eso hay mucha gente a la que no le gusta. Otra proyección que debemos mencionar del mundo entero es la proyección de Google Maps. No solo la usa Google Maps, también la usan otros servidores de mapas. Y no la mencionamos porque sus propiedades intrínsecas o cartográficas sean interesantes, que no lo son, sino precisamente porque es la que se usa en muchos servidores de mapas, y de manera que cuando descarguemos datos de esos servidores de mapas vendrán en esta proyección. Bueno, es una modificación de la proyección de Mercator partiendo de una Tierra esférica, lo cual es un poco raro, puesto que sabemos que la Tierra no es esférica. ¿Por qué se hace eso? Pues se hace eso porque así la Tierra se representa cuadrada, es más fácil de dividir en cuadrados más pequeños, progresivamente más pequeños, lo cual agiliza el acceso a los datos cuando estamos consultando esos datos a través de servicios interoperables o en servidores de mapas. Y entonces es lo que se llama tile rendering o renderización en mosaico. La idea es que el acceso a esos datos en un entorno web sea lo más rápido posible, pero cartográficamente no es una proyección que tenga unas propiedades interesantes. Y bueno, para terminar mencionaremos que hay proyecciones compuestas y discontinuas. ¿Qué es una proyección compuesta? Una proyección compuesta es aquella que combina las mejores partes de otras proyecciones para conseguir un mapa con la menor distorsión posible. Un ejemplo es la proyección homolosena. La proyección homolosena está compuesta de dos proyecciones, la sinusoidal entre 40 grados norte y 40 grados sur y la homolográfica o de Molbeide para el resto del globo. Como esas dos proyecciones son equivalentes, la proyección resultante también es equivalente. Y con eso pues se consigue reducir un poquito las distorsiones al elegir para cada parte del globo la proyección que tiene menor error. Y se consigue reducir todavía más las distorsiones haciendo la proyección discontinua, que eso consiste en elegir para cada parte del globo un centro de la proyección que asegure que se minimizan los errores en esa zona. Por ejemplo, en la proyección homolosena discontinua, que se llama proyección de Good, cada continente se representa utilizando como centro el meridiano más adecuado, con lo cual, aunque lo que conserva son las superficies, las demás propiedades no se distorsionan mucho, puesto que siempre estamos cerca, en cualquier punto del mapa estamos relativamente cerca de un centro de la proyección. Y de entre todas las proyecciones discontinuas, la que más nos interesa y la que nos resulta más útil es la proyección universal transversal de Mercator. Es una proyección de Mercator, pero ahora en lugar de tener el centro en el ecuador, como la que hemos comentado anteriormente, el cilindro se dispone horizontal, de manera que toca la Tierra a lo largo de dos meridianos opuestos, por eso se llama transversal. En esa posición no se cartografía la Tierra entera, sino que solamente se representa sobre el cilindro una franja de 6 grados centrada en ese meridiano. Y a continuación se gira el elipsoide hasta que toque al cilindro un meridiano separado 6 grados del anterior y se vuelve a cartografiar una franja de 6 grados. Como resultado, cuando se yuxtaponen todas esas franjas de 6 grados, tenemos un mapa del globo completo en el que las distorsiones son mínimas, puesto que ningún punto está más alejado de un centro de la proyección que 3 grados. Así se consigue un mapa que nos permite trabajar a gran escala, con bastante precisión y que puede ser la base para un sistema de coordenadas planas utilizado a nivel mundial, como es el sistema de coordenadas planas UTM. Esta proyección y el sistema de coordenadas UTM son explicados por el profesor Víctor Rodríguez Galiano en otra píldora geográfica que os animamos a ver. Veremos ahora algunos criterios o algunos aspectos a tener en cuenta para elegir una proyección.
Para elegir una proyección debemos preguntarnos en primer lugar si realmente necesitamos elegir una, si realmente necesitamos una proyección cartográfica, y en el caso de que nuestra respuesta sea sí, quizás lo siguiente que nos debemos preguntar es qué propiedad nos interesa conservar, para así centrarnos en un único grupo de proyecciones y una vez centrado en ese grupo buscaremos alguna estrategia para intentar reducir los errores en la zona de interés. Entonces, ¿realmente necesito una proyección? Esa es nuestra primera pregunta. Pues la verdad es que cuando trabajamos en áreas muy pequeñas, digamos un área de unos 10 kilómetros de lado con escalas de mucho detalle, nos encontramos que la esfericidad de la Tierra es mínima. En esos casos, cuando trabajamos en esas zonas tan pequeñas, apenas existe curvatura, y si representamos directamente las mediciones que tomamos sobre el terreno como si la Tierra fuera plana, no estamos cometiendo mucho error. Eso es lo que se ha hecho desde la antigüedad para construir los mapas locales y es lo que hacen en la actualidad los topógrafos cuando hacen un levantamiento de un solar. Simplemente miden distancias, direcciones, pendientes y lo representan sobre un plano sin tener en cuenta la esfericidad de la Tierra. A eso le llamamos proyección cartesiana. Sin embargo, en el momento en que aumente un poco el área a representar, sí que ya tiene un efecto la curvatura de la Tierra, y en ese caso es muy importante que usemos una proyección cartográfica para poder tener control sobre las deformaciones que necesariamente se van a producir. Entonces, una vez que hemos decidido que sí necesitamos utilizar una proyección cartográfica porque estemos trabajando con una superficie de la Tierra que no sea mínima, la siguiente que nos podemos preguntar es qué propiedad nos interesa conservar. Ya hemos dicho que al representar la Tierra en un plano se distorsionan formas, superficies y distancias, y que es posible conservar sin distorsionar como máximo una de estas propiedades. Bueno, pues lo que elegiremos será conservar aquella propiedad que sea más útil para el fin al que vaya destinado el mapa. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Imaginad que queremos representar en un mapa los bioclimas del mundo. Queremos un mapa mundi donde representar los distintos bioclimas que existen en el mundo. ¿Nos interesará conservar alguna propiedad? Bueno, en principio es un tipo de mapa temático, y ya hemos dicho previamente que los mapas temáticos que representan superficies, tendemos a intuitivamente comparar las superficies que corresponden a cada categoría de la leyenda, y que normalmente nos interesa que sea por tanto una proyección equivalente. Y además en este caso estamos representando los climas, que es una variable que se relaciona directamente con la latitud. Por eso nos gustaría también una proyección en la que los paralelos estén uniformemente espaciados. Entonces aquí tenemos los bioclimas del mundo representados en dos proyecciones distintas, la proyección de Mercator conforme, que ya conocemos, y a la derecha una proyección equivalente que no habíamos visto hasta ahora, pero que es la proyección Ecker 4. Si os fijáis, en la proyección de la izquierda, en la proyección de Mercator, los climas fríos parece que ocupan una superficie muchísimo mayor de la que ocupan en la realidad. Sin embargo, las relaciones de superficie se muestran correctamente en la proyección equivalente Ecker 4 que vemos a la derecha. Y además esta proyección presenta los paralelos uniformemente espaciados. Por lo tanto, para este tema en concreto, para esta variable en concreto, resultaría más apropiada de estas dos la proyección Ecker 4 y en general una proyección equivalente frente a una proyección conforme, o incluso una que conservara las distancias. Las distancias no me interesan en este caso las superficies. Otro ejemplo. Suponed que tenemos que representar en un mapa de la cuenca mediterránea la infraestructura turística litoral. Queremos hacer un mapa de infraestructura turística litoral en el Mediterráneo. ¿Qué propiedad nos interesaría conservar en ese mapa de la cuenca mediterránea? Os represento aquí el Mediterráneo en una proyección equivalente a la izquierda, la proyección cilíndrica equiárea, que conserva las superficies, y una proyección conforme, la de Mercator, a la derecha. Bueno, pues en este caso concreto, como lo que queremos representar en el mapa es a lo largo de la línea de costa, donde están los hoteles, los campos de golf, los puertos deportivos, me parece que sería mucho más interesante la proyección de Mercator, la proyección conforme, que respeta el trazado de la línea de costa, que es donde yo voy a representar los objetos que me interesan. Las proyecciones conformes no solo son útiles para este caso concreto, sino, por ejemplo, siempre que nos interese el trazado en lugar de la superficie. Me interesa, por ejemplo, una proyección conforme para un mapa de carreteras o para un mapa que represente el trazado de la red fluvial, donde no tiene relevancia la superficie, pero sí la forma de los objetos.
Bueno, pues ya que hemos visto algunos ejemplos de cómo tomar la decisión de qué propiedad queremos conservar, y ya nos habríamos centrado en un único tipo de proyecciones, ya habríamos dicho, pues necesito una proyección conforme, o una proyección equivalente, o una proyección equidistante, o una proyección afiláctica, que también puedo decidir elegir una proyección que no conserve ninguna de las propiedades. Lo siguiente que tenemos que plantearnos es cómo reducir los errores en la zona de interés. Recordamos que la única zona sin distorsión en un mapa es el centro de la proyección, que los errores aumentan al alejarnos del centro de la proyección y que para reducir al máximo la distorsión, por tanto, lo que conviene es situar el centro de la proyección lo más cerca posible del área de interés y también utilizar varios centros de la proyección, de manera que haya más puntos en el mapa sin distorsión. Y eso se puede conseguir utilizando proyecciones secantes o proyecciones discontinuas. Vamos a ver algún ejemplo. Imaginaos que queremos hacer un mapa de los bioclimas de África, ya no es del mundo entero, sino de los bioclimas de África. Ya hemos dicho que para los bioclimas me interesa una proyección equivalente, podría ser esta, la proyección sinusoidal, que es equivalente. Y además también tiene la propiedad de tener los paralelos uniformemente espaciados, que ya hemos dicho que es algo que nos interesa para todos los fenómenos que tienen que ver con la latitud. Bueno, pues África en este mapa se muestra correctamente, mantiene las superficies y su forma no está muy distorsionada, puesto que aparece en la zona más cercana al centro de la proyección, en la orientación normal de la proyección sinusoidal, que es el meridiano de Greenwich. Pero ahora imaginad que queremos hacer un mapa de los bioclimas de América del Sur. ¿Me serviría esta proyección? Bueno, en principio la proyección sinusoidal sí me serviría porque es equivalente y es la propiedad que quiero conservar. Pero esta concreta, centrada en el meridiano de Greenwich, distorsiona mucho las formas de América del Sur y no me hace un mapa, no tengo un mapa especialmente adecuado para representar este continente. Sin embargo, puedo usar la misma proyección sinusoidal, que sigue siendo equivalente, y centrarla en otro meridiano, en este caso el meridiano 80 grados oeste, con lo cual sigo teniendo las superficies de América del Sur correctamente representadas, pero además las formas tienen poca distorsión. Y si quiero representar el mundo entero, ¿cómo puedo conseguir reducir las distorsiones? Pues en este caso la mejor estrategia es utilizar, como hemos dicho, proyecciones discontinuas que centren cada una de las partes del mundo elijan un centro de proyección centrado en cada una de las partes del mundo, de manera que me asegure que todos los puntos del globo están cerca de algún centro de la proyección. Bueno, hay mucho más que decir sobre las proyecciones cartográficas, pero espero que al menos lo que hemos dicho os haya resultado útil. Tenéis más píldoras sobre cartografía y teledetección que os animamos a consultar. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.